La clasificación diagnóstica de salud mental americana no considera que la sociopatía o la psicopatía existan como tal, pero son muchos los que defendieron la existencia de estos dos subgrupos que parecen derivarse del sí reconocido trastorno antisocial. En el Psiconoce de hoy trataremos de saber qué son y en qué se diferencian la psicopatía y la sociopatía. Para entender qué es la psicopatía y la sociopatía, creo que deberemos de entender primero cuáles son los trastornos que hoy en día se diagnostican como disocial y antisocial. El trastorno disocial, ahora denominado trastorno de la conducta en la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, es una alteración propia de sujetos menores de edad, pudiendo iniciarse en diferentes momentos del desarrollo infanto-juvenil y que, a lo largo de su infancia, presentan un patrón de comportamiento continuado, caracterizado por la presencia de una violación sistemática de las normas sociales y los derechos de los demás durante al menos 12 meses. Este patrón de conducta disocial se identifica con la presencia de comportamientos agresivos contra personas o animales, siendo frecuente la tortura o ejecución de pequeños animales y mascotas, el uso del fraude y el robo de pequeños objetos o el allanamiento de morada, también el incumplimiento grave de las normas sociales generales de convivencia o el vandalismo. Los niños con este trastorno padecen deterioros significativos en diversos ámbitos tales como la vida social y en la escuela. Suelen presentar niveles bajos de empatía, ignorando los derechos y sentimientos de los demás. También se caracterizan por lo general por actuar sin pensar en las consecuencias y de manera impulsiva, con comportamientos arriesgados y con baja capacidad de demora, de gratificación y tolerancia a la frustración. Por otro lado, el trastorno de la personalidad antisocial es un patrón de comportamiento caracterizado por inatención y violación de los derechos ajenos en favor de los propios, que aparece antes de los 15 años de edad. Este desprecio puede manifestarse a partir de conductas de diverso tipo, incluyendo comportamientos criminales penados por la ley. A nivel de personalidad, se observa que quienes presentan este trastorno suelen tener un bajo nivel de amabilidad y de responsabilidad, cosa que de manera conjunta facilita que se metan en disputas con otros individuos y con el sistema. Son personas también ambiciosas e independientes. Otro trastorno característico de estos individuos es la poca tolerancia a la frustración, poca sensibilidad a los sentimientos de los demás y un muy elevado nivel de impulsividad. Esto les lleva a actuar sin pensar en las consecuencias de sus actos, tanto para ellos mismos como para los demás. Muchos de ellos son personas extravertidas y tienen un considerable encanto y facilidad de relación, pero solo a nivel superficial. Tienden a poseer características narcisistas, considerando su bienestar por encima del resto, y es frecuente que usen el engaño y la manipulación para conseguir sus objetivos. Se ha llegado a considerar que un factor a tener en cuenta es que el psicoterapeuta se llegue a sentir seducido o embaucado por este tipo de pacientes. Son muy propensos a que padezcan problemas depresivos, tensionales y adicciones a diferentes sustancias o actividades. Es verdad que este trastorno facilita la realización de conductas criminales, pero es necesario considerar que esto no implica que todos los criminales sean antisociales ni que todos los antisociales sean criminales. De hecho, los datos estadísticos a nivel mundial así lo demuestran. Bien, ahora, una vez aclarado un poco qué es el trastorno disocial y antisocial de la personalidad, vámonos a la pizarra para explicar qué es realmente la sociopatía y la psicopatía. Aquí tenemos el esquema que podrá hacernos entender qué es cada entidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el trastorno disocial, que aparecerá en edad infantil y que la aparición de este trastorno deberá existir antes de los 15 años de edad. Pues bien, el trastorno disocial tiende a remitir o a atenuarse cuando el infante llega a la adolescencia. Solo unos pocos pasarán a ser diagnosticados de la forma más grave llamada trastorno antisocial. El trastorno antisocial solamente podrá ser diagnosticado a partir de la edad de 18 años, como vemos aquí. Y aquí viene lo importante. El psicópata y el sociópata son dos entidades
que salen de los que pueden ser diagnosticados con trastorno antisocial, pero que son más graves. Aunque, como veremos ahora, son también muy poco frecuentes. Ambos tienden a ser encantadores, a pesar de ser incapaces de empatizar normalmente con los demás. Ofrecen sistemas convincentes de miedo y asco, pero tienden a carecer de ambos. No obstante, aquí está el punto principal para poder entender esto. Los psicópatas cruzan la línea. Los sociópatas se pueden refugiar en sus casas y aislarse de la sociedad, mientras que los psicópatas son mucho más peligrosos, tienden a la violencia y la crueldad, no muestran remordimientos por sus actos, son capaces de cometer crímenes a sangre fría, anhelan el control, son impulsivos, poseen un instinto depredador y atacan proactivamente en vez de como una reacción de confrontación. Los sociópatas, sin embargo, son distintos. La educación en los sociópatas, es decir, el ambiente, juega un papel importante, tiene más peso que en los psicópatas, siendo estos más influenciados por factores, digamos, congénitos. Los psicópatas son audaces, los sociópatas no. Los psicópatas no tienen un sentido del bien y el mal. Los sociópatas parece que sí. Pero ambos son igualmente capaces de arruinar vidas y destruir relaciones. Esto no es algo que les quite el sueño. Pero ¿cuán de frecuente son estas psicopatologías? Pues muy poco, como decíamos, son manifestaciones muy graves del trastorno antisocial, que ya de por sí es poco frecuente. Lo que pasa es que son muy llamativos y tienen un gran impacto en la sociedad. Esto lo hemos podido ver en los famosos asesinos en serie de la historia, donde la sociedad se quedaba impactada ante la crueldad de los actos que cometían. Por lo tanto, y para resumir, el disocial comienza en la infancia, de los que unos pocos podrían pasar o evolucionar en el paso de la adolescencia a la vida adulta al trastorno antisocial, y es en ese pequeño grupo de personalidad antisocial donde podrían haber dos subgrupos muy graves, aunque con muy poca frecuencia, los sociópatas y los psicópatas. En cuanto a si hay o no tratamientos y cuáles serían, lo dejaremos para próximos. Si conoces, suscríbete si no quieres perdértelos. Un saludo y hasta la siguiente semana.